buenas tardes. Cuando son ahora mismo las 6 y 4 minutos de la tarde, arrancamos el espacio de Un Poco de Derecho de Marín y Mate Abogados y damos la bienvenida a José Mateo. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola José, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. ¿Tú qué tal? Muy bien. Deseando hablar contigo porque tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar de reserva de dominio y registro de bienes muebles. Correcto, sí. Bueno, es un tema ¿Sí? complejo, pero en algunos, al final hablaremos de un par de ejemplos muy práctico a la hora de adquirir bienes, sobre todo vehículos, maquinaria, etcétera, ¿no? Licencias, que puede ser muy práctico. Es un tema práctico. Pues yo creo que para empezar con buen pie sería interesante el saber qué es una reserva de dominio. Correcto. A ver, una reserva de dominio en realidad es un acuerdo, ¿vale? Es decir, los acuerdos en realidad es un acuerdo entre dos partes que generalmente se utiliza como garantía. Ahora me explicaré un poco, ¿no? Esencialmente, un acuerdo que implica una limitación de la propiedad o del dominio. ¿Por qué? Porque cuando hay algún tipo de compraventa o cuando hay algún tipo de financiación, ¿vale? Que una entidad financiera o una persona particular, hay empresas que se dedican a ello, quieren garantizarse o bien el cobro de un bien mueble, ahora no sé qué es bien mueble e inmueble, un bien mueble, ¿vale? Una máquina, un coche, una licencia, etcétera, tiene que tener una garantía. ¿La garantía cuál es? Que en realidad, hablando de forma coloquial, no suelta realmente el 100% de la propiedad hasta que no cobra íntegramente el precio pactado y los intereses en las condiciones que marque el contrato. Pues digo que puede ser o bien una compraventa o generalmente suele ser una financiera, ¿vale? Se da mucho también en los contratos de renting, de leasing, etcétera. ¿Qué finalidad tiene? Tiene que el vendedor, en este caso, o la financiera que me ha prestado el dinero, quien sea, establecen una reserva por la cual en realidad sigue manteniendo la propiedad, ¿vale? La propiedad de ese bien, de ese coche, por ejemplo, y lo que hace es que me cede el uso para que yo pueda usar evidentemente el bien, o la máquina, o lo que sea, ¿vale? ¿Qué conseguimos con eso? Conseguimos con eso que el comprador o la persona que está usando el bien no pueda transmitir o vender o hipotecar en perjuicio del vendedor o de la persona que financia la compraventa en este caso, ¿verdad? Generalmente, o sea, la reserva de dominio se puede utilizar tanto en compraventas de casas, bienes inmuebles o de terrenos, como de bienes muebles, que es lo que venimos a hablar aquí, ¿no? La reserva de dominio generalmente, porque para los bienes inmuebles tenemos otro tipo de garantías, ¿vale? Tenemos las condiciones resolutorias, tenemos las hipotecas, normalmente no se suele utilizar, pero se puede utilizar en contratos privados, ¿no? Como decimos, ¿en qué se utiliza? En bienes muebles. Bienes muebles son aquellos que son transportables. Pues, evidentemente hay una diferenciación entre un bien mueble y un bien inmueble. Un bien mueble es un bien que se puede transportar, ¿vale? Y la ley establece lo que es un bien inmueble. Un bien inmueble es eso que está anclado a la tierra, adherido, ¿vale? O que es asimilado legalmente. Muchas veces hay bienes inmuebles, por ejemplo, los aperos de labranza, aunque sean una cosa que se transporta, pero se supone que están adheridos a la tierra y por lo tanto son bienes, se les considera legalmente bienes inmuebles, ¿no? Entonces, básicamente lo que decimos es un acuerdo que tiene como finalidad garantizar el cobro de una cantidad, ¿vale? Una cantidad. Evita, por así decirlo, que se transmita esa propiedad en perjuicio del acreedor que llamamos, o de la persona que vende, o del financiador, ¿verdad? Y para que nos quede totalmente claro, ¿cómo garantizo esa garantía? Claro, aquí hay una cuestión muy importante. En realidad pasa la reserva de dominio, podemos hacer un documento privado, sería perfectamente legal, donde me reservo el dominio, ¿vale? Yo me reservo el dominio, te vendo mi propiedad, mi coche, ¿vale? Y yo tengo la reserva de dominio hasta que tú me pagas la cantidad pactada o los intereses. ¿Qué ocurre? Que en realidad, si quiero realmente que esa garantía valga frente a terceros, tengo que inscribirlo en el registro de bienes muebles. Por eso está tan relacionado la reserva de dominio con el registro de bienes muebles, ¿no? Entonces, si realmente la financiera quiere una garantía, necesita inscribir esa reserva de dominio en el registro de bienes muebles, que es lo típico que hacen las empresas de renting o las financieras cuando nos venden el coche, ¿vale? Nos inscriben en un registro. ¿Por qué? Porque aquí hay una cuestión que va relacionado con un concepto que es el concepto de buena fe. Es decir, si yo vendo una propiedad y yo engaño al comprador y le digo
que no hay ninguna carga, ¿vale? Evidentemente puede que esté cometiendo un delito porque estoy ocultando que existe esa carga. Pero como el comprador es un comprador que se llama de buena fe porque no tiene por qué saber que le estoy engañando, ¿vale? La ley dice que ese comprador, si ha pagado el precio y se supone que soy el titular, por ejemplo, porque tengo el coche en tráfico a mi nombre o lo que fuere, ¿vale? Pues le habré engañado, pero el comprador no podrá alegar es decir, podrá defender que es dueño, porque es lo que se llama un tercero de buena fe. ¿Qué ocurre? Que si esa reserva de dominio está inscrita en el registro, ese comprador nunca podrá ya decir que es tercero de buena fe. ¿Por qué? Porque está inscrito en el registro y por lo tanto es público. Por eso se inscribe en las reservas de dominio en el registro de bienes muebles, para que quede constancia que nunca podrá defender que es tercero de buena fe y mira, yo no lo sabía, me han engañado, porque haber ido usted a comprobar en el registro de bienes muebles, ¿vale? Para eso está para garantizar esa limitación de la propiedad y que el que compre, si hay una reserva de dominio inscrita, nunca podrá alegar que es tercero de buena fe. ¿Entiendes un poco el concepto de tercero de buena fe? Es el tercero que compra pensando que compra sin cargas, ¿verdad? ¿Y en qué casos prácticos se puede dar? Claro, la reserva de dominio se puede dar en muchos casos. Generalmente lo más conocido son los vehículos, las financiaciones de vehículos, ¿no? Pero ten en cuenta que el registro de bienes muebles permite inscribir muchos actos. El registro de bienes muebles está compuesto de 6 secciones, ¿vale? Hay una sección de buques, una sección de coches, automóviles, vehículos a motor, una sección de maquinaria, otra, por ejemplo, de prendas, que es como las garantías, pero en vez de las hipotecas, en lugar de hipotecas sobre bienes inmuebles, son prendas o pignoraciones sobre bienes muebles. Hay incluso otros derechos en ambiguos registrables, por ejemplo, las licencias de taxi, que ahora comentaré un caso práctico que tuvimos en el despacho, o las condiciones generales de contratación, ¿no? Cuando un banco impone una condición general, se inscribe en este registro. Es un registro público, ¿vale? Entonces, las reservas de dominio se puede inscribir en cualquiera de estos actos que hemos comentado, ¿no? Es decir, se puede dar una reserva de dominio en la venta de un buque, de un barco, en una máquina, por ejemplo, industrial. Pues una financiera me financia una compra de 1 millón de euros, se inscribe para que yo no pueda luego vender la máquina a un tercero y no pagar, ¿vale? Para evitar ese tipo de lo que comentábamos anteriormente, esa garantía, pero que es para muchas más cosas que no solamente para vehículos. Entonces está claro que no solo es para vehículos, para que nos quede claro. Lo que pasa es que aunque no solo es para vehículos, es el más habitual, porque evidentemente no es muy habitual. Normalmente las personas comunes, nuestros oyentes que nos están escuchando no suelen comprar buques ni aeronaves, pero sí que suelen comprar vehículos. Entonces, ¿por qué es importante? Porque si yo voy a adquirir un vehículo, ¿vale?, la gente solo suele mirarlo con su gestoría en tráfico. Pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque puede que el que me está vendiendo no me esté informando, ¿vale?, de que hay una reserva. ¿Qué ocurre? Que eso generalmente, ¿vale?, suele encontrarse con el siguiente problema. El vendedor me oculta que hay una reserva de dominio inscrita, pero resulta que el registro de bienes muebles sí que informa a tráfico. Entonces, cuando yo pago el precio, creo que soy dueño, le doy los documentos a la gestoría y cuando se va a hacer el cambio en tráfico, aparece que existe una carga. Entonces, tráfico no cambia de nombre el vehículo. ¿Me entiendes? Entonces, si somos compradores de un vehículo, tendremos que tener mucho cuidado y hablar con nuestra asesoría, con nuestro abogado, que no solamente se compruebe en tráfico, que es lo primero que se mira, sino que se pida una nota en el registro de bienes muebles, ¿vale? Que eso se pide igual que las notas en el registro mercantil, en cada provincia hay uno. Puedo ir con la matrícula del coche, con el número de bastidor y lo compruebo. Evidentemente, si hablo con mi gestoría, la gestoría irá a tráfico y dirá, oye, que hay un problema, ya me lo dicen, ellos lo saben, ¿vale? Pero si realmente voy a invertir una cantidad importante en una máquina, en un derecho, en un vehículo, no cuesta nada pedir una nota al registro. Estamos hablando de que puede costar 8 o 9 euros, lo que puede costar una nota al registro, y me va a dar toda la tranquilidad de que la operación que estoy haciendo no va a tener luego un problema, porque mucha gente vende y no cancela las reservas de dominio, ¿vale? Sobre todo en operaciones más complejas, como puede ser una maquinaria. Mucha gente ni siquiera sabe lo que tiene una reserva de dominio, firma los papeles en el banco, en la financiera, y no sabe que tiene una reserva de dominio, ¿vale? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque no solo vale para vehículos, pero suele ser lo más habitual y es muy conveniente hacer una gestión previa. Una gestión de garantía, de seguridad, se miran las cosas bien, se miran tráfico, se miran registro de bienes muebles, entonces sé que estoy comprando con toda garantía, ¿vale? ¿Y algún consejo que nos puedas dar? Claro, lo que te comentaba antes, hacer una mínima averiguación, igual que cuando vamos a comprar una vivienda, pues pedimos una nota en el registro, o la inmobiliaria o el abogado nos comprobar
que vamos a adquirir libre de cargas, que se llama, ¿vale? Y luego, lo que te comentaba al principio, no solamente se dan en vehículos. Por ejemplo, si nosotros en el despacho tuvimos un procedimiento judicial en el cual una persona adquirió una licencia de taxi, la cual estaba financiada porque el vendedor había pedido un préstamo. Entonces, el comprador tenía inscrito una carga, ¿vale? Una reserva de dominio, en este caso una prenda, ¿vale? Es similar, y no había comunicado al comprador la existencia. Hizo un contrato de compra-venta de licencia de taxi, dijo que estaba libre de cargas, el comprador compró, no se asesoró correctamente, ¿vale? Y en ese caso en concreto, ya digo, no era una reserva de dominio, pero era una similar naturaleza, que era una pignoración, una prenda, que es muy parecido a una hipoteca, y se encontró que meses después le subastaron la licencia de taxi, ¿vale? Sin él saberlo, claro. Él me decía, ya, pero ¿esto cómo puede ocurrir? Dice, es que tienes que hablar, cuando compres una licencia de taxi, que es un acto inscribible, por lo que decíamos, una prenda o una reserva de dominio, comprueba en el registro de bienes muebles que antes de comprar una licencia de taxi no tiene ningún tipo de carga en el registro de bienes muebles. Es que el registro de bienes muebles, todo el mundo conoce el registro de la propiedad, pero es un poco el gran desconocido, porque claro, como te digo, que generalmente se utiliza para buques, maquinaria, prendas sobre bienes muebles, licencias también pueden ser, establecimientos. Por ejemplo, imagínate, puedo poner una reserva de dominio, te vendo un traspaso, te vendo mi negocio y pongo en el registro una garantía de que hasta que no me acabes de pagar el traspaso, yo sigo teniendo una reserva de dominio, ¿no? Una limitación, una propiedad sobre esos bienes para que ese a su vez no traspase a un tercero que diga que yo no sabía nada y me quede sin cobrar y sin garantías, ¿no? Entonces, la idea es, ojo, no solamente se aplica a bienes, a vehículos, sino a otros tipos de bienes que son, o derechos que son inscribibles en el registro mercantil, ese tipo de limitaciones o de garantías, ¿no? En resumen, hay que hacer siempre gestiones previas. No podemos comprar ni vehículos, ni casas, ni derechos, ni licencias, ni traspasos sin comprobar una mínima de seguridad, que es comprobar que no hay ninguna carga inscrita o en el registro de la propiedad o en el registro de bienes muebles, ¿no? Una medida de pura seguridad, ¿no? de sentido común. Y de sentido común y seguridad es asesorarse de grandes expertos, como es el caso de Marín Mateo Abogados. Cuéntanos, ¿cómo podemos contactar con vosotros si tenemos alguna duda al respecto? Sí, bueno, pueden buscarnos en cualquier buscador, Marín y Mateo Abogados, o buscar en marinimateoabogados.es, y allí entran y nos pueden comunicar. Ahí tienen correos electrónicos, nos pueden comunicar por correo electrónico, nos pueden hacer una consulta, nos pueden llamar por teléfono. Ahí tienen un poco, que busquen en Google o cualquier buscador el nombre del despacho y la primera les aparecerá Marín y Mateo Abogados, y ahí tienen todas las formas de comunicarse con nosotros. Estupendo, pues muchísimas gracias, un placer como siempre. Nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Muy buenas tardes. Gracias, José, buenas tardes. Chao. Vale, pues lo tenemos. Muy bien, no nos hemos retrasado mucho, ¿no? No, hemos empezado a las 6:03 y son las 6:18. Bien. Un poquito, la hora igual nos riñe un poco, pero bueno. No, que va, ha estado muy interesante, no nos reñirá. Vale. Venga, José. Muy buenas tardes. Hasta luego. Adiós.